Hoy, las juventudes, gracias a la batalla cultural, están más de derecha, pero el sistema político no las quiere. Ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Frente Amplio, ni ninguna de las agrupaciones de las fuerzas políticas del Uruguay quiere meter en sus filas jóvenes anarcos o libertarios, o minarquistas o muy liberales. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la posición del gobierno de la calle Pou? ¿Le faltó herramientas a él para generar los cambios posibles o faltó voluntad política? La calle Pou en 2019 pasó de tener un discurso bastante liberal a decir que se encariñó con Keynes. Y a mí me parece ridículo que hablen de wilsonismo, herrerismo, vallismo y todos los ismos que te inventan acá, como si eso fueran corrientes ideológicas dignas de prestarle atención. Acá lo clave, lo que hay que tratar de cortar es el clientelismo político. Dijimos, che, si te preguntan esto, ¿qué vas a decir? Yo quiero decir la verdad. Yo entré al Partido Nacional a agarrar experiencia. Repartí listas en las elecciones internas, sin cobrar sueldo porque sos militante. Y eventualmente, después de 2 o 3 elecciones, te llega tu regalo, que es un cargo en el Estado. Bienvenido al Uruguay. Bienvenido, Maxi Camou, al tercer episodio de Outsider Podcast. Es un placer tenerte acá. ¿Cómo estás, Franco? Muchas gracias por invitarnos, todo el equipo. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, queremos arrancar un poco a conocerte. Soy maldonauta, nací en Maldonado. Estudié liceo público y después fui a la facultad pública a estudiar una carrera que no planeé estudiar. Estudié Derecho porque cometí el error de meterme en humanístico y no hacer sexto de Economía. Hice sexto de Derecho, no me pude anotar a estudiar la licenciatura de Economía, que era lo que me interesaba. Y terminé estudiando Derecho. Carrera que no terminé, pero bueno, no viene al caso. Actualmente tengo un restaurante. Emprendedor. Y trabajo con varios abogados de Maldonado. También tenemos un estudio jurídico, tenemos una oficina alquilada. Perfecto. Así que hago de todo un poquito. De todo un poco. Y dentro de ese de todo un poco, actividad política. Actividad política sí tengo oficialmente desde el 2019, pero la política siempre me interesó. Me interesó siempre como un gran crítico, ¿no? Porque yo desde que tengo uso de razón, capaz que eso un poco mucho, fui comunista como todo a los 16 años, un subproducto de que en el liceo público me hicieron leer el manifiesto comunista en quinto en sociología de quinto, me acuerdo, y me impactó mucho. Pero claro, una mente desprotegida, sin herramientas, es muy fácil venderle gato por liebre, y realmente, digo, nos están cagando. Pensaba eso, y rojo. Y cuando terminé el liceo, agarré un laburo, me acuerdo, que tenía que mirar cámaras, y dije, tengo que tener algo más productivo que estar mirando esta cámara que no está pasando absolutamente nada. Y di con las clases de Jesús Huerta de Soto en YouTube, que estaban subidas todas. Pero las trituré en 3 meses. Y eso me abrió un poco la cabeza. Bueno, y desde ahí para adelante era anarcocapitalista, ahora puedo decir que soy un liberal al estilo nosiquiano, soy un minarquista. Pero bueno, política oficialmente 2019. Estuve como suplente en una lista. Primer suplente. ¿Suplente A? Suplente a Senado y diputado. Bien. Y después me tiré en las departamentales a Edil en el 2020 en Maldonado. Sacamos 500 y algo de votos, no fue bastante mal. Y después ahora en las últimas departamentales armamos una estrategia electoral. Hicimos un par de alianzas y terminé saliendo primer suplente en una lista del Partido Nacional. Del Partido Nacional, así que tenés actividad como edil, has entrado a la Bueno, tuve actividad en su momento. Actualmente no estoy teniendo actividad. Lógicamente que no coincido ni tengo mucha afinidad con la que es mi titular de la banca. Por lo que, bueno, si va ella, yo no voy. Y cuando se le da la gana y yo puedo ir, voy, pero ella no va. No nos sentamos 1 y 2, no somos intercambiables, no pensamos igual. Una de las pocas oportunidades que tuve para hablar en la Junta, di un discurso sobre la maraña nefasta regulatoria que tiene el Uruguay, titulado La Bruma. Los invito a mirarlo. Está subido a mi canal de YouTube, es el único video que está subido. Porque la idea era tener más intervenciones, pero no las han habido, no ha habido oportunidad. ¿Qué tan difícil es ser joven hoy en Uruguay
Y a su vez quiere hacer política. Bueno, es una buena O pregunta. quizás, Pero no, está bien formulada. Te la voy a contestar como lo hiciste. La pregunta es, ¿qué querés hacer? Históricamente, a la juventud se la atrajo a los distintos esquemas de la política, ya sea, no sé, la juventud ballista, la juventud del Frente, la juventud del Partido Nacional, se la atrajo enervando una suerte de espíritu rebelde. Ahora, hace 50 años atrás, 60 años atrás, el espíritu rebelde era ser comunista, era ser rojo, seguir a Fidel, plantear el comunismo o el socialismo como la mejor salida. De hecho, en los campus universitarios, en la década de 60, 70, 80, la mayoría de los profesores eran rojos hasta el hueso. Y eso lo estamos viviendo ahora, de que el subproducto de la sociedad es que tenemos una sociedad extremadamente surdificada, le digo yo, ¿no? Que ya el lenguaje y la manera de pensar arranca en la izquierda y intentando y haciendo fuerza lo podés llevar hasta el medio, pero muy difícil plantear conversaciones con ángulos ideológicos de derecha porque no conocen el lente. Entonces, una persona que no conoce el lente es como una persona que no conoce un idioma. Difícil que entienda lo que le estás tratando de comunicar. Y también cuesta tratar de comunicarle a esa persona si le tenés que explicar los conceptos básicos para empezar a construir cómo entendés vos el mundo y que después te entienda lo que le estás planteando. Entonces, hace años atrás atraían a la juventud con el verso del socialismo y hoy las juventudes, fruto de, o gracias a la batalla cultural, están más de derecha, pero el sistema político no las quiere. Es decir, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Frente Amplio, ni ninguna de las agrupaciones de las fuerzas políticas del Uruguay quiere meter en sus filas jóvenes anarcos o libertarios o minarquistas o muy liberales. ¿Por qué? Porque son personas que levantaron el velo y ven los rancios y equivocados que están todo el tiempo y no tienen cómo venderles lo que le vendían hace unos años atrás. El socialismo es muy fácil de vender. ¿Por qué? Porque vendés la actividad del Estado. Vamos a ayudar a los pobres. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a regular esto, vamos a mejorar esto. Entonces le vendés proactividad a la persona. El liberal dice, no, pará, el Estado se toma mal. No quiero que hagas eso, quiero que quede en el sector privado. ¿Qué le estás vendiendo a ese guacho que entra a la política? ¿Qué va a hacer? ¿Va a venir a decir, hay que dejar de hacer esto, hay que desarmar esto? No. Entonces es mucho menos atractivo para los jóvenes meterse dentro de estas estructuras que lo único que tienen para ofrecerte es un carguito después de que militaste 5 o 6 años, que es como funciona históricamente, ¿no? O sea, repartís listas en las elecciones internas sin cobrar sueldo porque sos militante y eventualmente después de 2 o 3 elecciones te llega tu regalo que es un cargo en el Estado. Bienvenido al Uruguay. bien. Ahora no creo que los jóvenes de ahora les interese entrar en ese esquema, porque entran en el esquema y se dan cuenta que es una chantada. Entraste en el Partido Nacional. Arrancamos por ahí. Acá, que es uno, por lo que planteas, de los que alimenta ese esquema y tiene ese esquema, ¿no? Lógicamente, Ciertos, sí, sí. llamémosle, lugares de posición que incluso se nutren de eso. O sea, en las intendencias especialmente a veces la gente es muy crítica de las dinámicas que genera el Partido Nacional. Sí. Bueno, las intendencias existen por el Partido Nacional, ¿no? No hay que olvidarlo. Cada vez que hubo una rebelión en el Uruguay, dijeron, bueno, quédate este territorio ahí gobernás vos y dejá de romperme los huevos a mí desde la gloriosa ciudad de Montevideo. Pero eso es una tesis. Uno la puede levantar o no, pero sí. Las intendencias existen gracias al Partido Nacional. Sí, las revoluciones armadas generalmente reclamaban cierto gobierno que Montevideo concentraba el Partido Colorado para ellos. Bien, tu ingreso en la estructura del Partido Nacional fue con el afán de querer cambiar eso originalmente, decir, vengo a hacer algo distinto, o entraste primero incauto y después te chocaste con esa realidad y dijiste... No, para nada. Mirá, a mí me gusta ser honesto. Completamente, ese lugar. Me gusta ser honesto. Cuando veníamos en camino, que vine con 2 compañeros, 2 amigos, muy buenos amigos, que me acompañaron hasta acá, veníamos en camino, dijimos, che, si te preguntan esto, ¿qué vas a decir? Yo quiero decir la verdad. Yo entré al Partido Nacional a agarrar experiencia. Ya nada más. Jamás me interesó ninguno de los candidatos del Partido Nacional. Jamás me interesé por las ideas del Partido Nacional. Jamás me interesé por ninguna de las ideas de ningún partido político uruguayo. Que a mí me parece ridículo que hablen de
de wilsonismo, herrerismo, vallismo y todos los ismos que te inventan acá, o en Argentina que hablan de macrismo, mileísmo, kirchnerismo, como si eso fueran corrientes ideológicas dignas de prestarle atención. No sé, si vos vas a decir, bueno, soy de una corriente ideológica, no sé, decir que sos rosbarriano, si sos ancapia, ¿entendés? O decir que sos gnosiquiano, si sos minarquista. O en economía, decir que te gusta la escuela austríaca, que te gusta Mises, que te gusta Hayek. Esos son teóricos, esos son corrientes ideológicas, que son paquetes completos. Esto lo de la política son, nada, son actores que fueron extremadamente trascendentes en la historia del país y que ellos mismos mamaban de alguna teta ideológica, pero que no la crearon ni la definieron. Que no fueron vanguardia en nada y que, como todos los políticos, van corriendo atrás de la opinión cultural. Si la gente pide X, el político trata de vender X porque lo que está tratando de hacer es conseguir votos, lógicamente. Entonces, jamás me interesé por ninguno de los candidatos ni de los personajes del Partido Nacional, y yo entré, después otra historia es la que estoy ahora, entré a entender y a ver de adentro cómo se juega el juego. Ver las reglas del sistema. Ver cómo funciona. Formas. Porque de afuera es un cantar y después de adentro es otro. Y lo es. A mí me ha sorprendido como a puerta cerrada está lleno de libertarios el Partido Nacional. Pero bueno. Muy bien. Esto es lleno, ¿eh? No, los impuestos son un robo, las regulaciones están mal. ¿Cómo vas a prohibir eso? Pero cuando llega el momento no se expresan en contra. A nivel del ejercicio del poder, que cuando llega el momento no cambian las cosas. No hay voluntad de cambio. No, planteas. Ninguna. No, el status quo siempre se impone. No. Sí. ¿Eso lo notás en el gobierno departamental o lo notás también a nivel nacional? Porque quizás la maniobra o la capacidad de cambio que tiene el gobierno departamental es distinta a la que tiene el gobierno nacional. Sí, lógicamente que los gobiernos departamentales tienen competencias extremadamente acotadas. Y esto lo tenés en la Constitución. Sin embargo, con el paso de los años, las intendencias se han adjudicado competencias que jamás debieron tener. En Rocha tiene un plan dental, tienen planes en los que regalan vivienda, tienen planes en los que dan canastas alimenticias, o sea, el entramado de lugares sociales en los cuales se fueron metiendo las intendencias, para mí, no es otro que el querer, o esta política proactiva, de querer hacer. Y muchas intendencias han caído en el pecado de meterse a hacer otras cosas, que pienso que el político de turno creyó que le reeditaban más votos y dejó de hacer bien cosas básicas, como pasa en Montevideo, que no pueden solucionar el tema de la basura. Cuando es lo primero que tendrían que solucionar, ¿no? Tener calle, tener iluminación y que no haya basura. Tipo, el ABC. A ver, Uruguay constantemente vive en este pecado. Y yo no soy muy religioso, no me gusta la palabra pecado. ¿Por qué digo pecado? Porque Uruguay es un país que tiene 312.000 empleados públicos, con 353.000 vínculos funcionales, en el cual el 60% del rubro cero del presupuesto son salarios, es decir, que la mayoría de la plata que nos roban con impuestos se va en salario, y lo más básico y elemental que tiene que hacer el Estado uruguayo lo hace mal, que es dar seguridad y justicia. Uruguay es uno de los países con más hurtos per cápita del mundo, y creo, y acá, si alguien lo va a buscar, creo que en el 2018 ganamos el podio, sacamos la medalla de oro, ¿tá?, en hurtos per cápita. Es un país que tiene una de las poblaciones policiales más grandes del mundo. Tiene 950 efectivos policiales cada 100.000 habitantes. Y, sin embargo, no puede resolver algo tan básico como darle seguridad a las personas. Está bien, hay problemas estructurales que hay que atender. Por ejemplo, tenemos 2,5 fiscales cada 100.000 habitantes, cuando países más civilizados, incluso Argentina y Brasil, que los tenemos al lado, tienen 4 o 4,5, casi el doble, ¿está? Acá hicimos la cosa al revés. Le dimos todo el poder a los fiscales, tenemos una cantidad de policía, pero después los fiscales no dan abasto para atender las causas. Y el problema de cuáles son las causas que no dan abasto, y bueno, los hurtos sencillos, que bueno, esto después vemos, y ahí queda y no se resuelve. Como mal menor. Exactamente. Se roba la bicicleta y bueno, ¿qué va a hacer? No van a salir a buscar la bicicleta. No la van a encontrar. Pero bueno, Uruguay, entonces, por ahí por un lado tenemos tremenda población policial, tenemos pocos fiscales, y por otro lado, el sistema judicial uruguayo, y esto los libertarios lo tienen que saber, los liberales lo tienen que entender, es, si tú querés una sociedad que funcione bien y una economía que funcione bien, tienes que tener
el respeto irrestricto o las 3 reglas básicas del juego. ¿Tá? Que es libertad, vida y propiedad. Para vos tener tutelados esos 3 derechos fundamentales, tú necesitas acceso a la justicia. Y en Uruguay, para acceder a la justicia, tú necesitas abogado. Y en Uruguay resulta también que por el tránsito lento que tiene la justicia, cuando vas a hablar con un abogado te dice que, mirá, este juicio nos puede llevar 3 a 5 años. ¿Cómo 3 a 5 años? Si este tipo me chocó el auto y me rompió el paragolpe. Y sí. No, y el loco no tenía seguro. ¿No? Y sí, 3 a 5 años. No, puede salir en 2 años. Sí, pero sería una excepcionalidad. Entonces, en un país donde la justicia es lenta y no responde, las relaciones de mercado también se enlentecen. Si vos tenés un almacén en tu barrio y vos le fiás a todo el barrio y hay uno que no te paga y te debe 25 lucas, todos los meses te paga, pero un mes te dejó adentro. Vos no tenés un título ejecutivo, tenés una libreta donde tenés anotado. ¿Tá? Vos tenés que hacer un juicio ordinario. No le hiciste firmar un vale. El juicio ordinario te puede comer 2 o 3 años para cobrar los 25.000 pesos al vecino. Y si vos vas y lo denunciás a la policía, no es hurto eso, amigo. Entonces digo, no cae en la esfera penal, cae en la esfera civil. Entonces, no hay que descuidar la parte conflictiva del Uruguay respecto al sistema de justicia per se. Es decir, cuando tenés un problema legal, un conflicto de tus derechos con los derechos de otra persona y querés resolverlo, acá siempre 2 o 3 años al mínimo. De ahí para arriba, lo que es delirante. En otros países del mundo tenés un accidente de tránsito y va a pedir audiencia sin abogado como Estados Unidos y a las 2 o 3 semanas tenés audiencia, el juez dice, a ver, ¿qué pasó? Contame, mira, tengo un video. A ver, mostrame el video. ¿Y qué daño sufriste? Y mira, acá tengo un presupuesto. ¿Y usted qué tiene para decir? No, pero yo, coso, no, pero este es usted que manejaba acá. Sí. ¿Y esta foto, la del auto? Sí. Páguele. Siga. Otro. Y acá estamos 3 años. Entonces, ¿cómo te digo? Récord, o estamos en los podios de hurto, tenemos una justicia que no sirve para nada, y el Estado uruguayo, ¿qué hace? Que el MIDES, que esto, que el Ministerio de Medio Ambiente, que no sé qué, te inventan cosas todo el tiempo. ¿Para qué? Para hacer. Entonces, las intendencias y el gobierno central pecan de no hacer lo primero que tienen que hacer, lo fundamental que tienen que hacer. Se pusieron a hacer otras cosas. No sé si... Y vos imaginate que vos vas al liceo, ¿no? Vas al liceo. Y entraste al liceo y vos no sabés multiplicar. Y vos no vas a poder aprender a despejar una ecuación de primer grado. Vos no sabés multiplicar. Y bueno, los políticos habría que hacer lo mismo. Che, si vos no podés garantizar esto, lo más básico, ¿cómo me venís a hablar de que vas a hacer todo esto grandioso si no pudiste hacer esto básico? Entonces, bueno, ahí viene el minarquismo, amigo, ¿no? Seguridad y justicia. Te entiendo perfectamente. Ahora, acá tengo una consulta. ¿No crees que en la práctica a los políticos, tomando en cuenta sus intereses, les es redituable todo ese sistema? A fin de cuentas, ganan la elección. Lógicamente, pero es que... O sea, esa queja, más allá del sistema político, es quizás a la gente, che, ¿no? ¿O cómo lo ves en ese sentido? La gente vota con los pies y la gente no tiene memoria. Y eso es un problema que no tiene solución, por lo tanto no es un problema. O sea, vos cuando... vos estás en tu casa, ¿no? Y tenés un vecino que pone la música muy alta. Y suponte que no existe ninguna normativa respecto a los decibeles que tiene que tener. Suponte que no existe. No tengo que suponer nada porque me pasa, pero... Pero suponte que no existiese esa normativa. Y vos no tenés ningún derecho a pedirle que el vecino baje el volumen. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a calentar porque el vecino no baja el volumen? ¿O vas a tener que vivir con ello? Bueno, que la gente en general vote con los pies y que no tengan memoria y que no hagan responsables a los políticos que se mandan cagadas o a los partidos que se mandan cagadas, eso va a seguir pasando. No podemos pelear con eso. ¿Por qué la gente no me presta atención cuando explico algo? Y, amigo, es lo que hay. Tenés que jugar con lo que hay. Entonces, acá lo clave, lo que hay que tratar de cortar es el clientelismo político. Si hay un partido en el cual se ganan y se pierden elecciones, que los liberales no tenemos cómo entrar, y ya me di cuenta estando adentro, porque lo sufrí a título personal, es con el clientelismo. Tengo una reunión, un asado con amigos, les invito a comer un asado, les charlo, conversamos, les digo, miren, tengo esta idea, pero cuando llega el momento de las elecciones y no hay plata, nadie me va a ayudar a repartir listas. Y yo no les puedo ofrecer cargos en la intendencia si me ayudan a repartir listas. Porque va en contra de lo mismo con lo que me estoy tirando como candidato. Entonces,
se destruye el sistema de incentivos. La gente tiene que preocupar por pagar su casa, por comer, por darle comer a sus hijos. Y dedicarle 2 o 3 meses a la campaña política a un flaco ahí que está diciendo que va a hacer algo que andás a ver si lo hace. Si no hay un quid pro quo inmediato es medio complicado. La mayoría de los militantes, los punteros, les prometen cargo, les prometen contrato. Y ahí está, ese es el partido complicado, loco. Bien, vos decís que eso es transversal a todos los Sí. partidos políticos. Y que es un problema estructural que tiene la política uruguaya. No, todas las políticas del mundo. Bien, Sí. bien. Pero yendo al caso de Uruguay. Especialmente Especialmente en Uruguay. Y Bien. lógico, 312.000 empleados públicos en 3,5 millones de habitantes. Yo acá no quiero que en los comentarios me digan, che, este flaco tiene un bolazo, pero debemos tener una de las densidades burocráticas más alta del mundo. No creo que la más alta, pero estamos ahí arriba seguro. Puede ser, seguramente. De hecho, en Uruguay tenés que tomar en cuenta que la población económicamente activa 1,7. no es tan grande como en No, otros claro, países sí, porque sí. tenés No, una creo que población dos- envejecida y equilibrada. Creo que Eso hay un error. 2,2, porque vos tenés que sustraer a los jubilados y a los menores de edad, lógicamente. Por eso. Pero, Por eso. 13 Pero tenés muchos jubilados, ¿entendés? yo creo que Entonces, activos creo que hay 1,7 millones de personas, creo. No sé por qué tengo el número, es creo que anda por ahí. 1,7 o Yo 2,2. creo que anda exactamente por ahí. Pero si tenés 1,7 activos, tenés 300.000 que están cobrando de 1,3 millones. Casi un 20%. Es una locura. No, pero pará. Le estás pagando los sueldos a los 300.000 y está. A esa persona le está sacando para cubrir los pasivos también. Están pagando los jubilados, están pagando las asignaciones familiares, están pagando la educación primaria, están pagando los hospitales. ¿Se entiende? O sea, Uruguay es insostenible. Para mí es insostenible. Y nos tienen con el verso ese que en realidad la carga fiscal en Uruguay no es tan alta, porque es 34,5% creo la carga fiscal. Pero yo estoy seguro que esa métrica no toma en consideración el factor precios públicos. Tarifas públicas. Los sobreprecios de las tarifas públicas puntualmente. Que las Entonces, conseguís no nos dice mucho. Vos fíjate que el litro de nafta en Uruguay, el 48% del litro de nafta son impuestos. Y Messi ahí va, prácticamente. Sí. Entonces, a ver, un sueldo mínimo en Uruguay, esto lo tengo posteado en Twitter, pueden ir a verlo si quieren, está una gráfica. Un sueldo mínimo en Uruguay compra 540 litros de nafta. Y en países primermundistas compra 2.500 litros de nafta. Es brutal la diferencia. Estamos hablando de algo tan básico como poder trasladarse. Bueno, no sé. No sé si respondí a tu pregunta, pero... Sí, yo quería ir también un poco a si eras optimista o no en que se pueda cambiar esa realidad. O sea, o decís, no, como está dado el sistema, hay un problema estructural que nunca se va a solucionar porque los intereses de las personas que tienen la potestad de cambiar las cosas son contrarios al el cambio positivo que se podría dar. Quiero ver si tenés una visión como pesimista, digamos, de que la realidad es así y me voy para casa tranquilo. Sí. O digo, yo creo que incluso puede haber una posibilidad de cambio porque los jóvenes, o no sé, porque, yo qué sé. Quiero saber tu opinión en realidad en ese punto. Mira, tuve una época en la que creía que era completamente imposible cambiar este país. Y no recuerdo bien cómo se llama, aceleracionista, puede ser, que básicamente hay que enervar el sistema para que se dé la piña más rápido y de la piña, de las cenizas, reconstruir. Porque intentar cambiar el sistema sobre la marcha es prácticamente imposible. Si vos te pones a pensar, el fenómeno Milei en Argentina pasó algo muy similar. Tuvieron que estar al borde de darse la piña para hacer un cambio hacia otro lado. Entonces, capaz que es bueno que el Frente Amplio se esté mandando las cagadas que se está mandando y haya un cambio en Uruguay. Ahora, si tú mirás el gobierno 2015-2019, el gobierno de la calle Pou y el gobierno que estamos teniendo ahora, a nivel estrictamente de cómo se maneja la economía del país y la carga fiscal del país y la toma de deuda pública del país, no cambió nada. Y el presidente la calle Pou en el 2019 pasó de tener un discurso bastante liberal a decir que se encariñó con Keynes. O sea, y que es orgullosamente tibio. ¿Qué es ser orgullosamente tibio? Me interesa ese punto. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la posición del gobierno de la calle Pou? ¿Le faltó herramientas a él para generar los cambios posibles o faltó voluntad política? Siempre la respuesta a esa pregunta, y no solo a la calle Pou, le faltó voluntad política. ¿Por qué? Porque yo creo que él es la enervación del status quo. La calle Pou es exactamente el mínimo bandazo posible hacia la derecha que acepta el status quo de la política uruguaya sin que se arme quilombo. ¿Se entiende? Sí, pero... Si es un pinball, bueno, la calle Pou
está lo más parado al centro posible para que no se arme quilombo con las cosas que hay que recortar en serio, que es privatizar las empresas públicas, reducir la carga fiscal, echar empleados públicos, eliminar direcciones, eliminar subdirecciones, quitar regulaciones. Todo eso que no hizo, Bien. bueno, Muchas de ellas son potestad del Parlamento también. En el gobierno... el jefe de Estado Es que maneja el Parlamento porque todos los parlamentarios tienen carguitos en el Estado y Sí, siempre se les puede torcer el la muñeca. presupuesto y la luxa arregla con- Siempre se les puede torcer la muñeca. el Así ministerio. que, voluntad política. Mira, Milei, loco, con 3 gatos locos, logró pasar cosas. Vamos arriba. Me vas a decir que la calle Pou, no iba a poder pasar cosas. Dejate de joder. No lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Y es con. A ver, los que lo defienden dicen que es con el afán de pescar en el centro, de pescar en la izquierda, ¿no? Que en realidad él es liberal, pero está tratando de pescar en la izquierda. Yo no lo creo. ¿No? No, yo creo que es tibio de verdad. Sí. Que está Sí. cómodo en una Cuando tuvo situación. la oportunidad de alinearse y defender a Milei no lo hizo. Le pegó. Y mostró la hilacha ahí, me parece. Porque si bien Milei tiene sus peculiaridades, ese espíritu profético que tiene, que se cree la segunda llegada de Jesús, no sé. Bueno, no, porque coquetea mucho con otra religión. Esa parte a mí de Milei no me gusta. Pero la forma de que putee, que diga los impuestos son un robo, y eso está ¿No perfecto. crees que es Alguien lo tenía que una decir. impronta, una épica que crea porque le es redituable en la gente esto de, no sé, vengo a ponerle la tapa en el ataúd del kirchnerismo? Él tiene una épica ahí que se construye, que creo que políticamente es súper redituable y súper útil. Sí. O sea, a los hechos me remito, ¿no? El tipo ganó sin, bueno, precisamente lo que veníamos hablando. El concepto de la fuerza del cielo, de que tiene esa épica. No sí. tuvo la militancia que yo creo que necesita Uruguay para poder ganar. No la tuvo él. La ganó con los gordos de Twitter, las elecciones. Sí, unas circunstancias distintas también, como decíamos hace un rato. Por eso te dije, ¿Uruguay se tiene que dar una piña para que pase algo esto? No sé. Ahora no sé. A esta altura no sé. Tuvimos, a ver, el gobierno del Partido Nacional, de mi partido actualmente, tuvo oportunidades perfectas para hacer cambios. No hizo ningún cambio. Resolvió en el momento. Es como entra un paciente a una sala de CTI, se está por morir, ¿viste? Y bueno, tenés una opción de que salga caminando y salga impecable el tipo, o tenés una opción mucho más segura, ¿tá? De que sobreviva sí o sí. Y bueno, ¿qué se hizo? Bueno, se usó la solución de que sobreviva sí o sí. A costilla de que capaz que dentro de 3, 4 años revienta. Uruguay hoy tiene 17% de pobres. Pobreza general. Es escandaloso el número. Escandaloso. Tiene 33% de pobreza infantil. Es escandaloso. Nos estamos peleando todo el tiempo con problemas del primer mundo. ¿Y somos un país de tercer mundo? No somos un país primermundista. Yendo como a otro bloque, vamos a ver el tema de tu influencia política, ¿no? Mencionaste algunos autores de la escuela austríaca. Conozco. Pero no soy un gran lector. Es un hábito que lo tuve en un momento para la facultad especialmente. Muchos libros de texto, pero sí, algún libro en específico he leído. Pero más allá de mira, libros, yo te digo más o ¿conoces menos. un poco la escuela austríaca de economía? Obvio, no, Por que Jesús Huerta de Soto, por lo lo menos. conozco de memoria a la escuela austríaca. O sea, hay un concepto que nadie lo repite, o no lo saben explicar, o no lo explican, que es lo que realmente te levanta la cortina para entender el fenómeno económico. ¿Está? Porque vos podés hablar de un montón, podés hablar de demanda, podés hablar de oferta, podés hablar de todo en economía, pero los conceptos básicos que son más importantes, nadie los habla. Y para mí el concepto que me rompió la cabeza fue cuando entendí el concepto de utilidad marginal enunciado por Menger, Sí. en Principio de Economía Política, 1873 creo que Sí, con el que comienza la escuela austríaca. Claro. Además, el principio marginal decreciente habla de Claro, pero ¿por qué? la utilidad decreciente. Claro, no, vos tenés utilidad decreciente, no, pero tenés la utilidad marginal como categoría abstracta. Claro. La utilidad marginal, o sea, una cosa son las ganancias decrecientes, los costos marginales, que tenés incrementales y decrecientes. En realidad es así, ¿no? Los costos se hacen así. Vos tenés costos extremadamente altos por unidad vendida, después llega un momento en que llegás al costo eficiente y después te volvés a caer en tener más costos de lo que es eficiente. O sea, en realidad vos seguís creciendo, pero tus ganancias no se van a incrementar, básicamente. Eso es lo que te puede pasar. Ahora,
quiero volver a por qué me rompió la cabeza lo de Menger. A mí me rompió la cabeza lo de Menger porque yo venía de lo que viene todo el mundo, que es la teoría valor-trabajo, lo que le da valor a las cosas, el trabajo, y el valor es una métrica objetiva, ¿tá? A intentar entender cómo es que el valor es subjetivo. Y la paradoja del valor subjetivo jamás fue superada sino hasta no entender el concepto de valor marginal, que a varias unidades de un mismo bien, la unidad marginal vale menos que la unidad subsiguientemente marginal en, obviamente, un ejemplo de laboratorio, no sé, 5 vasos de agua en el desierto. Sí. El quinto vaso de agua vale 20% menos que el cuarto vaso de agua y el último vaso de agua en el desierto vale infinito. La primera vez que entré en microeconomía en la facultad era las nuggets. Tipo, la primera Ah. nugget espectacular, la 15ª ya no querés más nuggets. Claro, pero Pero eso es utilidad marginal decreciente. no, pero no. En el ejemplo que yo te estoy dando es incremental. Porque tenés 5 vasos de agua en el desierto. Y la otra persona, no sé, tiene 1 kilo de oro. Tu quinto vaso de agua, porque Menger, ¿cómo termina? Dice que hay una escala de valores subjetiva que la tiene cada individuo y que ese individuo valora las cosas subjetivamente yo valoro este teléfono subjetivamente en mi cabeza, de qué forma, y si tengo 2 teléfonos capaz que lo valoro un poco menos, ¿no? Y bueno, el precio se va a trabar entre el mínimo valor por el cual yo estoy dispuesto a desprenderme del teléfono y lo máximo que esté dispuesto el comprador marginal en el que se traba la compra histórica, pues Menger hablaba siempre sobre datos duros, en el que me paga. Y eso da un precio histórico, que yo lo vendí en $700. Justo cuadró que yo estaba dispuesto. Ahora, si yo estudio el mercado, yo vendo en $700. ¿Por qué? Porque sé que hay otras personas que lo están vendiendo más o menos de precio. De repente a mí me sirve más, bajo un poquito de precio porque lo quiero vender más rápido, etc. Pero ahora, en el ejemplo que yo te di es exactamente opuesto. ¿Por qué? Yo tengo 5 vasos de agua y él tiene 1 kilo de oro. Mi quinto vaso de agua vale más o menos que mi último vaso de agua. Me muero sin agua. Mi último vaso de agua vale infinito. Lo necesito yo. No hay oro ni plata que me puedas dar en el medio del desierto por el cual yo te vaya a dar mi último vaso de agua. Sin embargo, mi quinto vaso de agua, yo capaz que, sobrevivo con 4, sí, sobrevivo con 4 y me quedo con 1 kilo de oro. Soy Maradona después. ¿Se entiende? Y esa persona tenía 0 vasos de agua. Entonces me largó el kilo de oro por mi quinto vaso de agua. No sé si me seguís ahí. La unidad marginal vale menos. Y esto explica la oferta y la demanda. Cuanto menos unidades ofertadas hay en un sistema cerrado y a demanda constante, el valor sube o baja. Cuanto menos... menos unidades ofertadas. Sube. Sí. Sube. Entonces, menos vasos de yo agua. me quedé con una cosa sube el antes valor. que no... No, pero ¿por qué te digo que el concepto de utilidad marginal me hizo entender porque esto era para explicarte que me hizo entender por qué el valor es subjetivo. Yo nunca entendía por qué el valor es subjetivo hasta que no entendí esto. Cuando entendí esto me di cuenta que el valor es subjetivo. Porque esto vos capaz que lo tenés integrado, si estudiaste economía ya lo tenés integrado. Sí, yo no asociaba más a que 2 individuos distintos pueden perfectamente tener diferentes apreciaciones sobre el mismo bien. Sí, pero Uno lo valora más y otro lo valora menos, ergo en subjetivo. una economía en la que hay múltiples individuos y múltiples bienes ofertados, es relativamente relevante. O sea, si vos tenés factores que afectan el precio por el lado de la oferta, tenés factores que afectan el precio por el lado de la demanda. Claro, yo te entiendo. Vos lo que decís es que 5 bienes iguales, que son 5 vasos de agua, o al uno tener una apreciación subjetiva distinta sobre cada una de las unidades de vaso de agua, Pero son el mismo bien. son el mismo bien, claro. Entonces, ahí está la clave. No, y el valor infinito de la última unidad se da por la conjunción de 2 cosas, de que es la última unidad y que tenés una necesidad individual prácticamente que infinita de tomártela vos mismo. No lo cambiarás por nada. Entonces, eso es lo que te hace entender por qué el valor es subjetivo. A ver, vamos a hacer el ejemplo contrario. ¿Por qué el valor no es objetivo? Digamos, bueno, supongamos que tenés un camión y vos vas a la playa y cargás el camión con arena. Y volvés y lo descargás en tu casa. Sí. Y después lo volvés a cargar. Y volvés a ir a la playa. Y dejás la arena en el mismo lugar donde la sacaste. Y volvés a tu casa. ¿Trabajaste? Sí. ¿Trabajaste? ¿Usaste bienes de capital? Sí, usaste bienes de capital. ¿Hiciste alguna actividad económica? Sí, trasladaste un insumo para la construcción. ¿Generaste valor? No, ninguno. Entonces, ¿se generó valor ahí? No. Entonces, el valor subjetivo, si vos te quedás solo con que es valioso para el individuo, no es suficiente para entender por qué la teoría del valor subjetivo es la correcta. Yo creo que entender
que los individuos le dan un valor a los objetos, pero que además cuántas unidades tiene ese individuo acceso de ese mismo bien, hace que a mayor cantidad de unidades le vale menos al individuo, lo que te termina de completar la película y decir, bueno, el valor es subjetivo. El que tiene mucha plata, el que tiene mucho dinero, lógicamente va a estar dispuesto a desprenderse de esas unidades monetarias por otros bienes. Por algo los ricos compran yate y los pobres no. Independientemente es que el pobre no lo puede comprar. Pero suponte que le da la opción de pagarlo financiado, que lo paga él y 3 generaciones de hijos, suponte. Tampoco lo va a comprar, es ridículo. El rico que tiene un yate es billonario, porque marginalmente ese dinero le vale menos a él. Pero un rico que tiene 100 millones de dólares no va a comprar un yate porque tiene 2 millones de dólares por año de mantenimiento. Entonces es un sinsentido. Ahí fue tu clic. Cuando entendiste el concepto de valor subjetivo, dijiste, esto es Sí, por acá. sí, ahí fue el clic, sí. ¡El oro! Huerta de Soto, comprate una monedita de oro y andá. No, las clases de Huerta de Soto, espectacular. ¿Seguiste con algo después de Huerta de Soto que te haya gustado Lo que puntualmente? pasa es que Huerta de Soto, lógicamente, que te manda a leer el libro de él, pero Huerta de Soto, en el programa, en el curso este, que creo que es en la Universidad del Rey, como yo lo vi en un canal de YouTube, y no recuerdo cuál es el canal de YouTube, ¿no? Recuerdo el año, en el 2012 o 2011 por ahí. Bueno, nos mandaban, había un hipervínculo abajo de cada video que nos mandaba a una página que se llama www.anarcocapitalista.com. No me acuerdo si es .com. Pero es una biblioteca Sí, digital es una en biblioteca PDF en digital, tenés español muchos libros. que hay muchísimos libros. Entonces Sí. yo no leía los libros, Alguna vez habré entrado. pero leía los capítulos concretos que recomendaba el tipo leer para entender o sea, yo no leía Popper, por ejemplo. Pero cuando él explica toda la zaraza de la praxeología, y bueno, a ver, pues, te manda a leer a Popper, por ejemplo. No, Mises, que es el quien... No, bueno, pero Mises trata el tema de la praxeología en la acción humana. Sí. Su libro, su mamotreto, llamémosle. Pero Huerta de Soto, cuando está en este módulo de sus clases, no sé por qué, pues no soy un erudito ni un académico, te hace leer a Popper. Perdón. Método científico, la economía no es una ciencia dura, es una ciencia social, praxeología. Ahí va, ahí está la conexión de por qué. Claro, los austríacos intentan diferenciar un poco de la economía tradicional, sacándole un poco de matemática y diciendo que es la ciencia de la decisión humana. Bueno, praxis. Hayek tiene una obra muy interesante, que no me acuerdo el nombre, pero algo sensorial. No sé si se llama el orden sensorial. No lo recuerdo. Bien. En el cual el tipo, muy inteligentemente, lo que hace es darle un orden de complejidad a las distintas ciencias, en las cuales una es necesaria para poder entender la que es más compleja, porque está en un orden superior de complejidad, y te agrupa básicamente todas las ciencias básicas. Te dice, bueno, la matemática no es una ciencia, técnicamente es un lenguaje, y es el mínimo indispensable para poder entender que física. La física son las reglas de juego del mundo de los mortales, y te da las bases para entender que química. La química son cómo están interactuando los átomos y la materia en el mundo dentro de las reglas de la física con el lenguaje matemático y que te permiten entender biología. Biología tenés que entender todo lo demás porque obviamente son organismos vivos que además tienen otro orden de complejidad y después te vas a las ciencias sociales. Y las ciencias sociales tenés lo más básico que es la psicología, después viene... Nuevamente, si lo googlean y me quieren decir, che, dijo un bolazo, este loco, díganme en los comentarios, me lo voy a retractar, pero la psicología es lo más básico, después tenés la sociología, arriba de la sociología tenés el mundo de la política, del derecho, y ¿qué es lo que está en la cúspide de las ciencias sociales para Hayek? La economía. La economía es la ciencia social más compleja de la humanidad. Hablar de economía, entender de economía y sobre todo manipular al fenómeno económico implica que deberías conocer todos los demás órdenes de complejidad del dedillo. Y por encima de la economía que está el humano. Y el humano no nos vamos a entender jamás. ¿Qué supone que es la antropología? Supone, o sea, entiendo que, por lo que me están planteando en realidad, o sea que entender al humano ya mira las ciencias como un edificio que necesariamente... Una pirámide, sí. No como un conjunto de cosas que están y que se interconectan entre sí que se pueden estudiando a poco. Curiosamente, el entendimiento del humano va a lo metafísico ya. Por eso está por arriba. El humano no se entiende. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vinimos? ¿Dónde vamos? Son preguntas que ya van a lo metafísico. Entonces, el orden de complejidad más grande que se puede plantear a una persona que le interesan las ciencias sociales es tratar de entender el fenómeno económico. Porque en el fenómeno económico está todo, literalmente.
política, derecho, sociología, psicología, lo que vos quieras. Está todo dentro de la economía. Porque, ¿qué es la economía? La economía, como ciencia, es el estudio de la única forma que ha encontrado la humanidad de interactuar con personas que no conoce de manera no violenta. O sea, entender el fenómeno del comercio. Algo maravilloso y que históricamente siempre se atacó. Pero yo no te conozco a vos, nos conocimos hoy. Y puede que un día nosotros hagamos una relación contractual sin jamás hablar, cruzar una palabra completamente voluntaria, completamente ¿producimos solo el amistosa. comercio? ¿Eh? Porque también puede ser, o sea, la definición clásica de economía es Sí, sí, el ser humano. recursos escasos. Bueno, recursos escasos, necesidades ilimitadas y Sí, cómo sí. se administran los recursos para maximizar idealmente todas esas. Sí. Yo que sé, una persona en una isla que no tiene por qué necesariamente comerciar con otra puede tener una decisión económica de decir, hoy me dedico a pescar, mañana me dedico Bueno, a juntar cocos. Sí, yo qué sé. de hecho, Jesús Huerta de Soto hace justo ese cuento, ¿no? De que si no Bueno, ahorras comida. pero para la acumulación de capital. O sea, cuando Sí, empieza. claro, sí, no estás en la isla y no ahorras Sí, comida, no, ya sé el ejemplo no te de- vas a poder poner eso a la casa. del palito de quiero juntar cocos pero más exacto, rápido o algo así. sí. No, no. No, pero también lo explica de acumular ¿Sí? uno mismo. Claro. Sí, porque vos tenés que ir construyendo niveles de colchones de seguridad hasta poder construir la balsa. Claro. Tenés que tener una tranquilidad resuelta, tenés que tener fuego de noche, techo, comida para poder dedicarte a construir la balsa. Si no, no la vas a construir nunca. Porque la urgencia te va a comer, básicamente. Te va a dar hambre, te va a dar sed, vas a tener que ir a hacer otra cosa, no vas a hacer nunca la balsa, no vas a salir nunca. Que bueno, en parte es lo que pasa con el Uruguay, ¿no? Ok. ¿Cuál sería tu top 3 de reformas en Uruguay? ¿O crees que hay que arrancar por acá? ¿Alguna cuestión con el Banco Central o alguna cuestión de esas? ¿O puntualmente? Top 3 de reforma en el No, Uruguay. digo, Buena con tu pregunta. influencia Sí. austríaca, llamémosle. Eh, Si tuvieses que decir, che, para mí lo primero que tenemos que hacer es tocar esto, esto y esto. hay que reformar la seguridad social directamente en en el, en el camino opuesto al que se está pretendiendo actualmente. Hay que privatizarlo. El sistema de solidaridad intergeneracional que tenemos armado no dan los números. Entonces hay que cambiarlo. Sí, más allá de la expectativa de vida, tiene una particularidad porque es bastante sensible llamémosle pirámide demográfica, que en Uruguay no se parece mucho a una pirámide, No. pero Tenemos si tuviese más población- 1,45 personas naciendo. eventualmente si te aumentase la esperanza de vida, quizás aumentase la cantidad de años de trabajo, Mm. si tenés gente activos que entran en el sistema, de última te compensa por la cantidad de pasivos. Claro. En los lugares en que se ha planteado estaba Pero- esa realidad y en Uruguay no mirá, existe. De todas formas, responder eso, para mí, desde el vamos, y no te estoy atacando, pero te estoy diciendo No, cero. para que lo razones conmigo, yo no respondería jamás eso por lo siguiente. ¿Viste que hace unos años hubo una fiebre de mandala? No te llegó. ¿Mandalas el circulito que se pinta? Sí, no te llegó ningún tarado a decir, che, mirá, estamos haciendo un Ponzi. No, vos hablas de un Ponzi, sí. El Ponzi me acuerdo. con el mandala. De, che, Sí. mirá, yo estoy acá, cada uno somos un pétalo. Y bueno, ahora está Pepito en el centro, ponemos todos 1000, se va con 9, entra uno de nosotros. Y bueno, lo que estás planteando es que el crecimiento poblacional infinito. Y no lo va a haber. Claro, no. Yo lo que te planteo es lo siguiente. El caso del mandala, el esquema Ponzi convencional, se encuentra en un punto de quiebre en el que la población No que da. se requiere, o sea, el nuevo nivel que se requiere para que entre, No da. no alcanza porque la población lo que pasa con BPS? está limitada. En el sistema de... ¿Cómo haces de- que nazcan más uruguayos? Bueno, pero eso es un problema del Uruguay que justo en la natalidad está bastante... Está desplomada, no bastante. Desplomada. En el caso de la República de Weimar o quizás con la Concepción, porque Francisco Franco lo implementó también en España, quizás no razonaron en su momento la inviabilidad del sistema en el largo plazo, porque claro, vivían en unas sociedades que, no sé, el promedio de hijos que era 4 o 5 por madre, o sea, Bueno. por mujer. En ese punto, capaz que consiguieron, no, siempre la cantidad de hijos va a aumentar. Igual, para mí, más allá de la praxis, para mí es una cuestión conceptual si estás en un, o sea, hasta de justicia te diría, si crees en un sistema de reparto o uno de capitalización individual, más allá de que sea viable o no sea viable. Pará, pero igual me quiero quedar con eso porque es súper interesante. Y esto va con... Yo tengo algunos tintes conspiranoicos, ¿está? Pero soy medio light. O sea, perdón, explícame eso. Tengo algunos tintes conspiranoicos. Tenés tintes conspiranoicos. Sí, Ok, sí, ok, me ok. encantan las conspiraciones. Te gustan las Más que- conspiraciones más que un y sándwich algunas de milanesa. compras. Hoy. Las compras Obvio. está bien. Pero, a ver, el control poblacional dentro de la nube de pedo en la que viven algunos intelectualoides que controlan organizaciones internacionales
era que íbamos a tener un problema demográfico de crecimiento poblacional y que básicamente el mundo se iba a quedar sin recursos porque iban a seguir naciendo muchas personas. Sí, hablando, perdón, Y- de economía, tenés a Malthus, puntualmente. Es la falacia malthusiana, Exactamente. que la economía no acompaña el crecimiento de la población y si no reducimos el crecimiento de la población, básicamente nos vamos a morir de hambre y va a ser Mad Max. Pero a ver, vos, loco, ¿no has visto mails de los que se filtraron de Epstein en los cuales habían ciertos personajes hablando con respecto a lo del coronavirus? O sea, por eso ahí el tinte conspiranoico. Pero sacamos el tinte del tinte conspiranoico, pongámonos con el tinte académico. Los estudios serios demográficos dan que la humanidad va a ser un pico, creo que en 11.000 billones de habitantes. Y después, Desconozco, sí, sí, sí. Y después arrancamos a decrecer. no tengo dudas. No, no, no vamos a tener un problema poblacional. Uruguay tenía como 5 hijos por pareja al principio del siglo XX. Y hoy nos estamos extinguiendo. O sea, yo creo que la falta de... Mira, ¿sabes de quién es la culpa? La culpa del Estado. Porque te revientan impuestos. Y la gente, sobre todo el clase media, el que quiere irle bien, tiene miedo de no poder darle mejores o al menos iguales condiciones que la que le dio sus padres a sus hijos, porque se acuerda de cuando no le faltó un plato de comida o cuando no tenía más, porque no le compraron una túnica para ir a la escuela, una túnica limpia o lo que sea, se acuerda de eso y no lo quiere para sus hijos. Entonces, clase media no está teniendo hijos por una cuestión económica. Pero claro, si el Estado te come la mitad de la plata que te entra, la mitad de la plata que vos te ganás con el fruto de tu trabajo, y dudás de si vas a tener un hijo o no. Un hijo está asociado a costos Sí, y naturalmente exactamente. el Estado no ayuda. Ahora, también, ¿no crees que hay una cuestión? Tenemos que volver a la Esto es economía una- romana. Perdón, Estos esto es una hijos pregunta, son mira, tus bienes, ¿viste? Los ponés a laburar. ¿Sabes qué? ¿no crees que hay una cuestión igual cultural? No lo sé. O sea, yo No soy entiendo que... experto en el tema, O sea, no lo sé. yo lo que... Yo soy experto en ningún Yo lo tema. que identifico... Yo soy experto en charlar, por eso estamos en el lugar ideal. Yo lo que identifico en Uruguay, por ejemplo, si concebimos 3 bloques, quizás clases más bajas, media y alta, la que es menos prolífera en cantidad de hijos es la clase media. clase media. La clase alta tiene un boost ahí, no sé, ponele un promedio capaz que de 3 hijos, 4, te Ujú. digo. Y la clase baja en realidad que debe ser la que es quizás más prolífera, me parece. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación? No sé, es que no lo sé, porque Ahí se, mirá, ahí se mirá, rompe mirá. un poquito la correlación. No, acá esto, yo soy, acá me ven de traje, gozo. Yo soy de un barrio muy humilde en Maldonado, ¿está? A mí me crió mi mamá sola, yo tenía un padrastro en un momento, después, bueno, lógicamente que se separaron. Y... ¿Qué pasa? ¿Qué consideras pobre? En mi barrio eran todos pobres, una cooperativa. Las mismas personas que viven en el barrio hicieron sus bloques, en molde literalmente. Los bloques los hicieron ellos y construyeron su casa. Todo pobre. Y en mi barrio, familia con múltiples hijos, había una sola, en 42 viviendas, 43 viviendas. Te estoy hablando con más de 6 hijos. Había una sola. El resto, todo, uno, dos, Bien. todas. Y éramos todos pobres. Entonces, para mí que el fenómeno de esas familias extremadamente numerosas se da en la marginalidad y no en la pobreza. Y Ah, Uruguay ok. está lleno de pobres. Claro, yo lo dividí solamente en 3 bloques. Por eso no, pero hay Bien. que quebrar, porque es un corte muy grueso, Sí. mezclar a Ok. los pobres uruguayos que luchan por llegar a fin de mes y al que le importa un rábano llegar a fin de mes, ¿tá? Porque ni sabe lo que es el fin de mes, porque no tiene ni techo, o porque vive en un asentamiento y roba la luz y está esperando que le den una canasta alimenticia y está consumiendo droga y no manda al hijo a la escuela porque no le importa, y etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Pero el pobre uruguayo tampoco quiere tener hijos. Ojo. Entonces, el clase Sí. media no quiere tener Ok. hijos y el pobre tampoco. Y así estamos como estamos. Ahora, no vayamos a empezar a importar ciudadanos de procedencia dudosa que vienen de abajo de Europa. Eso sería un error. Por suerte, creo que vinieron los sirios y se fueron porque dijeron: este país no se puede vivir, es muy caro. De hecho, la inmigración acá es local y o sea, no tiene choques fuertes culturalmente. No tuvimos choques culturales, pero sí tuvimos la implementación de nuevos modos de robo. Por ejemplo, yo no sé si sabía, pero en Uruguay jamás se robó un cajero con una garrafa. Y hace unos años empezó a ocurrir. Y eso... ¿Vos decís que hay una relación? No, Bueno. 100%. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo familia en Venezuela. Ah, mira, Eso es importado de Venezuela. Es exactamente como lo hacen allá. mira. Y no es casualidad que coincidan el incremento de o la aparición de este nuevo modo de hurto con el momento en el cual había un éxodo de la República Bolivariana bananera de Venezuela. Ok, identificas una causalidad, no una No, correlación. estoy diciendo que importamos algo que no es bueno.
La inmigración, a ver, yo no soy ni Open Border Society, ni digo, levantemos un muro y no dejemos entrar a nadie. No soy ninguna de las dos. Pero sí creo que la inmigración genera un choque cultural. Mira lo que le pasa a Japón. Japón tiene una tasa de crecimiento poblacional inferior a la nuestra, creo. Están peores que nosotros. Sí. ¿Y qué están haciendo ahora? Están seleccionando a quién dejan inmigrar. A los latinos está todo bien, pero no están dejando inmigrar a otras personas, por ejemplo. Claro. Es una situación distinta a la de Uruguay y la de Japón, porque Japón es un país completamente homogéneo, hermético e Sí, histórico, sí. y Uruguay es un país que, quieras o no, es un país de inmigrantes en algún punto, italianos, españoles, o sea, Bueno, lógicamente Ahí- no vas a ahí- comparar la historia de Japón, que son miles de años, con claro, la historia de Uruguay, que hace 200 años que existimos, ¿no? bien. Pero de todas formas, la inmigración hay que tener cuidado. No es, bueno, está bien, solucionamos el problema de crecimiento poblacional con inmigrantes, porque no creo que vaya a dar los resultados que se esperan. Creo que siempre va a haber algo que no se ve y nada, han habido experimentos fallidos por todos lados. Si se hace como parte de un plan o del Estado per se, seguramente pase algo malo. Ahora, si es migración, llamémosle endógena, natural, y hay inmigración, bueno, bien. Claro. Ahora, si es un plan de traer inmigrantes, ojo. Sí, sí, más allá de plan, Uruguay históricamente ha tenido etapas, lo hablamos con Dotti en el podcast anterior, en el que incrementó sustancialmente su población, principalmente a base de inmigrantes. Y... Hay una cuestión también, Les ofrecemos exoneraciones fiscales a los inmigrantes. perdón, eso es en el caso de residencia fiscal, Ujú. pero son casos contados con las manos. No es la Sí, en inmigración, el, no- en el no es la gobierno de inmi- la calle... no es la inmigración que te sube los números de población, digo. Ah, no, claro. No, se flexibilizó en el gobierno de la calle Pou eso en la LUC, ¿no? O fue en otra ley No lo sé. para que sea menor el monto de Estaría inversión en opinando. activos. Sí. Sí. Volviendo a las tres ideas de reforma que planteabas, que te preguntábamos, la segunda, ¿cuál sería? Bueno, la segunda, yo pienso, y lo dije al principio y lo repito, y uno siempre se le ocurren cosas dentro de lo que tiene más próximo. Yo he tenido siempre muy próximo el sistema judicial uruguayo. Yo creo que hay que rearmar completamente cómo funcionan los juzgados y los jueces en el Uruguay. Hay que tener 10 veces más velocidad. ¿Por qué lo digo? Porque las economías que crecen porque se respeta el derecho de propiedad. Y la única forma que tenés para que se respete el derecho de propiedad de manera inequívoca es que cuando no se respeta, el Estado te permita recomponer la situación en la cual saliste damnificado. Ya sea porque te violaron un contrato, o porque te pasaron por arriba en la calle, o porque se escapó un perro y te mordió la pierna. Es decir, tanto en el esquema de la responsabilidad quiliana como en el esquema de la responsabilidad contractual, si vos tenés un sistema que responde súper rápido y súper eficiente a esos problemas que tiene la sociedad, entre ellos, ya sea por hechos que generan responsabilidad, como puede ser un accidente, o por contratos que hayan trazado personas y uno incumple, si vos permitís, bueno, vas a notar que la sociedad se autocompone muy bien y muy rápidamente. Ahora, ¿cuál es la alternativa a esto? La alternativa es lo que tenemos. Y quiero hablar de ello porque es un gran problema que tiene Uruguay, que es regular por el amor a regular. Cuando vos no tenés un sistema de justicia rápido y eficiente, la gente ya ni se gasta en pedirle al Estado que haga o que cambie estas cosas, que las mejore, y lo que pide es reducir la cantidad de riesgo que ocurran las cosas. Entonces, si vos vas a un restaurante y te dan comida en mal estado, y vos vas a un abogado, no, sí, 3 años para hacer el juicio, me tenés que traer una muestra, andar al laboratorio de allá, y esto y lo otro, y me tenés que dar 3.000 pesos de timbre, $500 para arrancarse el escrito, y después la audiencia te la cobro 10.000 pesos, y esto y lo otro. Che, pero pará, me vendieron un pancho en mal estado. ¿De qué me estás hablando? Y bueno, son los costos de ir a hacer un juicio ordinario en el país. ¿Cuál es la solución del sistema político? Creamos la división de higiene, ponemos un inspector de higiene, creamos unos estándares regulatorios para ponérselos a todos los comercios que venden comida, y de esta manera no van a vender más comida podrida. ¿Qué ocurre? Siguen vendiendo comida en mal estado. La gente, cuando le venden comida en mal estado, ya les cobraron por el acceso a la justicia en forma adelantada, diciéndole que le iban a reducir el riesgo con la regulación y con el aparato o órgano estatal que se dedica a controlar este tipo de cosas.
y te jodes igual. Esto pasa todo el tiempo a todos los niveles. Muchas veces el Estado, en vez de preocuparse porque los individuos tengan una manera de componer sus problemas entre ellos, se mete y dice, no, esto lo voy a arreglar yo. Entonces, vos fíjate, otro gran problema que tiene el Uruguay es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo en Uruguay no es un contrato, es un estatuto al cual el trabajador adhiere. Perdón. Este sería el tercer punto. No, no es el tercer punto, está vinculado a la Está misma. vinculado con reforma judicial y reforma laboral, ya me Claro, está vinculado a lo mismo porque es parte del mismo problema. Como no hay realmente un acceso a la justicia, y sobre todo los pobres no tienen acceso a la justicia, ¿tá? Porque los problemas de ricos siempre hay un abogado dispuesto a trabajarlo y los tiempos son otros porque no tenés la urgencia de tener que comer, etcétera, etcétera. Y bueno, los pleitean. Pero el tema son las pequeñas causas, los problemas de los pobres. Siempre son los problemas complicados de resolver, por lo menos para el sistema que tenemos actualmente. Entonces, nuevamente, veamos el tema de la regulación con el fenómeno laboral. Uruguay ha tenido problemas con el desempleo, sí. ¿Tiene actualmente un problema de desempleo? ¿Lo tiene y no lo tiene? Yo creo que la tasa de desempleo en Uruguay ronda el 8%. Creo. Sí, por ahí un poquito más de estar hoy en día. Yo creo que anda por ahí. ¿Es sana una tasa de desempleo de ese nivel? No. Tenés que ver cuál es la tasa estructural de la sociedad. Por eso, pero el 9% es mala en cualquier país. No, sí, estructural no puede ser. Es un número, 8. por eso es un número indefendible. Sí, sí. 2, 3%, o sea, me parece. Esa anda en la estructural. Claro, pero ¿por qué? Porque como vos dijiste, el desempleo estructural es la gente que no quiere laburar o que está transicionando de un laburo a otro. Sí, o que ocasionalmente renunció, o se fue y está... o que está volviéndose a formar, etcétera. Hay un montón de causales por los cuales podés estar desempleado, pero... Lo que pasa es que, perdón, para ser desempleado tenés que estar en búsqueda laboral. Exactamente. Ahí va, ese 8 o 9% es gente que está buscando trabajo y que no lo encuentra. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema de las regulaciones? La cantidad de regulaciones que tiene el mercado laboral uruguayo. Y esto, yo no vi el podcast de Fernando. Disculpa, Fernando, pero lo voy a ver, de Dotti. Él tiene un libro interesante sobre esto, que es en contra de los salarios mínimos, sí. Pero para no repetir lo que seguramente él ya haya dicho, porque como digo, no lo vi, pero seguramente lo haya tocado el tema, para no repetir el tema, el problema de las regulaciones laborales es que siempre marginalizan a los menos competentes. Y las personas más competentes, como contratan por encima de la regulación mínima, jamás les afecta. Vos un desarrollador de software, bueno, ahora con la CIA está complejo el tema, pero un desarrollador de software le van a pagar dinerales. ¿Importa un rábano cuál es el mínimo que estableció el Consejo de Salario del Uruguay? El tipo capaz que trabaja para el exterior o para la empresa que trabaja acá tiene que competir con los precios con los que trabajaría esta persona al exterior. Está forzada a competir con esas otras empresas, entonces es irrelevante el mínimo. Te doy un ejemplo, un encargado competente de una empresa mediana. Un encargado competente de una empresa mediana es completamente irrelevante cuál es el laudo que haya para los encargados en el sector del que estemos hablando. Ya sea comercio en general, restaurante, no sé, lo que sea que vos tomes, un encargado competente siempre va a ganar más que el mínimo. El mínimo, y el mínimo, estoy hablando no del salario mínimo, sino de las mínimas condiciones laborales. Sí. Las mínimas condiciones laborales son solo un problema para las personas menos capacitadas y las que están en el borde del mercado laboral, que muchas veces son las que están queriendo entrar al sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos a las empresas que estarían dispuestas a contratar a esta persona les ponés requisitos y condiciones que estas empresas no pueden cumplir, estas personas directamente no existen. No es que se funden, son empresas que no existieron. Porque la economía no es una foto, la economía es una película. La economía está todo el tiempo moviéndose. Y hay un montón de empresas que estamos sentados acá. Yo soy medio emprendedor. Che, vos, vamos a hacer esto. Vos, vale, vamos a hacer eso, ok. A ver, ¿qué precisamos? Precisamos insumo, ¿a quién vamos a contratar? Trabajo, precisamos capital, ¿a quién le pedimos prestado? Precisamos tierra, ¿a dónde vamos a hacer la operación? Che, a ver, ¿qué regulaciones hay? Precisamos hacer este trámite. Che, ¿qué tenemos que pagar de impuestos? Y si vas a hacer un emprendimiento en Punta del Este y abrir la empresa después de octubre, te van a pedir el adelanto de temporada, tenés que tener 200 lucas para darle a la DGI de IVA adelantado de cosas que no has vendido. Y bueno, bien, tenemos el emprendimiento medio armado. Bien, ahora resulta que hay una condición que no la podemos solucionar. Y hasta que no la solucionemos no podemos arrancar. Y de repente,
che, ves otra cosa, vos, sí, no, está medio complicado. Y esa empresa no existió. Bueno, esa empresa que no existió no generó puestos de trabajo. Y no generó puestos de trabajo por una condición que no pudo cumplir. Y quizá esa condición era que no sé, uniforme, 3 juegos de uniformes a cada uno de sus trabajadores, y los uniformes tenían que ser 100% algodón, no se le podía dar de material sintético porque el trabajador podía llegar a ser alérgico. Y nosotros íbamos a poner un carro de pancho y no tenemos para comprar tres uniformes iguales para darle a los 2 empleados que vamos a tener para estar abiertos 16 horas. Listo, esa empresa no existió. Esa empresa, al no existir, no generó valor. Entonces, una economía de tercer mundo, con tasa de desempleo relativamente alta, con una tasa de pobreza relativamente alta, lo que no podés hacer es poner regulaciones y condiciones propias de países del primer mundo. Y eso es otro de los errores. Entonces, olvidándote de los salarios mínimos, se buscan y se importan condiciones, por eso ahora en Uruguay se está discutiendo pasar las 6 horas, lo que es un puto delirio, ¿está? Pasar de las 8 horas a las 6 horas se está discutiendo, y bueno, eso es propiamente una regulación laboral. ¿Qué haría una empresa que tiene que estar 16 horas abierta? Bueno, antes le cubría con 2 turnos, 8 y 8. Y si le pone las 6, va a tener que contratar a un tercer empleado, y si los números no dan, ¿cuántas empresas no se van a abrir porque no le dan los números para abrir con 3 empleados? No sé, incontable. Bien, y ahí aquí hay que atacar, porque yo lo que identifico es lo siguiente. ¿Cómo se percibe desde la sociedad o de diferentes puntos de vista? Tranquilidad, seguridad laboral. No, claro, no, pero el funcionamiento y las consecuencias de la regulación. Hay, yo creo que 2 interpretaciones posibles que se pueden tomar. La primera, la regulación es una especie de barrera que hay que saltar, naturalmente. Sí, obvio. Que hay que sortear. Va a implicar trabajo, tiempo, recursos, etc. Incluso el tema de salarios mínimos es primo hermano de este tema. Lógicamente. Vos tenés una parte de la sociedad que cree que esa regulación la van a elevar todos y va a ser como el salario mínimo. Todos van a cobrar más que eso. O la otra, que creo es mayoritaria, la que planteas vos es, no, es una barrera que muchos, como son bajitos, se la van a llevar puesta y no van a poder saltarla, básicamente. Y ahí hay un montón de gente que está buscando trabajo que no puede dar con el mínimo, porque uno dice, no, bueno, el mínimo o el mínimo que da el laudo es N, pero tiene asociado un montón de cargas y impuestos y aportes, etcétera, que queda por fuera del mercado y queda ocioso. Mira, en ese desempleo. Esto lo hablé hace poco en una reunión con políticos. Me dieron toda la razón, menos uno, que me lo discutió, pero me llevó 3 minutos convencerlo. Le dije, mirá, en el restaurante hay un muchacho que duerme en la esquina. Yo tengo un restaurante, ¿sabes? De hecho, recientemente tengo un restaurante, no siempre tuve un restaurante. Fue una oportunidad que salió, invertí plata y me estoy metiendo. Yo cuando era estudiante fui mozo y fui barman y más o menos algo sé, pero no. Conocías el rubro un poquito. Conocía el rubro desde adentro. Había un muchacho que consumía pasta base o cocinada, ¿tá? Que estaba en la esquina, y yo conversaba con él, me caía relativamente bien. Y me pidió varias veces trabajo. Y todas las veces le tuve que decir que no. ¿Sabe por qué le tuve que decir que no? Porque una persona que yo no sé si me va a venir, que seguramente me va a llevar más tiempo explicarle qué es lo que tiene que hacer, y eso que era para bachero, lo iba a contratar para bachero, porque limpia plato, ¿está? Yo le tengo que pagar 28.000 pesos y pagarle, bueno, entre todo lo que pago, casi 38.000 pesos pierdo por un tipo que va a fregar platos, que yo no sé si va a ir a fregar los platos, si va a estar, si no va a estar, si no me va a robar, que lo toca andar cuidando con 4 ojos, por fruto propio de una enfermedad que acarrea, que es la adicción. Y yo no me la juego. Yo no lo voy a contratar a él, porque tengo que pagarle el mínimo, y contrato a alguien normal. ¿Qué es alguien normal? Bueno, alguien normal que esté dispuesto a hacer ese trabajo por ese dinero. Pero tengo otras opciones para contratar. No sé si me seguís. Esa persona jamás la voy a contratar. Ahora, si yo no tengo un mínimo, y digo, mirá, loco, vamos a hacer así. Yo te pago 50 pesos la hora, te doy el plato de comida, te compro un par de championes, te compro una remera, y si precisás que te lave la ropa, te la lavo en mi casa y te la traigo. ¿Está? Pero te voy a pagar 50 pesos la hora. Si vos, en un mes, me mostrás que te emprolijás y que va a venir, y coso, volvemos a hablar de plata. Pero por ahora, eso es lo que voy a arriesgar. Y me garantizo que no me puede hacer un reclamo laboral. Y me garantizo que no me pueden denunciar por, no sé, maltrato, acoso, explotación, lo que sea. Si vos tuvieras, entonces yo lo hubiera contratado. Pero no lo contraté porque el costo que me implicaba en uno de los factores de producción, que es trabajo, la cantidad de competencia que yo tengo que obtener de ese trabajador, me consta que lo hubiese obtenido de otro
mucho mejor. Es decir, por el sueldo mínimo hubiera contratado a alguien más competente. Entonces, ¿quiénes salen jodidos? Los menos competentes. Siempre y en todo momento. Muy bien, muy bien. Por último, y para ir redondeando, ¿cuáles son los pasos políticos de Maxi a futuro? Por ahora, incertidumbre absoluta respecto a qué es lo que voy a hacer. Porque realmente creo que el vehículo, y solo lo veo como un vehículo, no soy hincha, para mí no es ni un cuartel ni una iglesia el Partido Nacional, ¿viste? Es un vehículo para un fin. Creo que el vehículo es el Partido Nacional, pero le falta algo, le falta el candidato. Y del elenco que tengo de personas que están, todos se van a arrodillar ante Luis Lacalle Pou, todos se van a aliar. No veo actualmente quién le pueda cinchar acá. Y quizás, si yo quiero participar políticamente, no estoy en condiciones de tirarme a presidente y no me queda otra más que participar bajo el ala de la propia persona que no creo que vaya a hacer los cambios en el país. Entonces Es un poco contradictorio. claro, pero ahí arrancamos, cuando arrancamos, ¿por qué te metiste en la política? Ahí me metí para aprender. ¿Y por qué seguís en la política? Te dije que te lo iba a contestar después. Y yo qué sé, no sé. No vivo de la política, vivo de fruto de mi trabajo y algunos amigos que trabajan conmigo también. Y, y de momento, te digo, tengo Bueno, incertidumbre. pero puede ser más allá de la política propiamente partidaria, electoral. En el caso de Dotti, por ejemplo, hablábamos de que él, su prioridad es como la promoción académica, la promoción Bueno, cultural. claro, la academia de lo pasa no es lo mío. La verdad, yo era panelista en un momento y después pasé a ser host de un canal de YouTube que se llama Brújula Libertaria, Bien. que ahora no estamos publicando porque yo no estoy teniendo tiempo y ninguno de los chicos está teniendo tiempo. Es todo por Zoom, se hace todo por Google Meet. Y yo de ahí estaba dando la batalla cultural, me gustaba. Es decir, porque creo que siempre falta gente haciéndolo. Si no estás metido proactivamente en política y querés poner tu granito de arena para esto, para intentar cambiar el país, bueno, metete en algo de la batalla cultural. Y tratar de mejorar mi condición como buen liberal que soy, porque si no estás en buenas condiciones no podés ayudar a nadie. Voy a tratar de mejorar mi condición dentro del sector privado, con ingresos devengados de relaciones contractuales lícitas y eventualmente ver qué le pasa al Partido Nacional y ver dónde caigo, porque la realidad es que no lo sé hoy. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Maxi, por haber estado acá. Querido, Fue un gusto.